Tenemos esta entrevista tan especial con una jovencita de 34 años que fue diagnosticada con celiaquía. Ella nos va a explicar de qué se trata y cómo ella de la enfermedad y del dolor pasa a vivir una vida más saludable y también en armonía junto a su familia. Incluso pudo llegar a ser madre. Su nombre es Jessica Rivera, así que feliz sábado a todos y vamos a comenzar. Gracias nuevamente, Laura, por esta invitación tan especial para poder contar un poquito más acerca de mi testimonio, de mi diagnóstico y todo, y de las actividades que estoy haciendo actualmente. Pues al principio déjame contarte que también pues soy creadora del blog de Celiaca en Guate. Para aquellos que todavía no me conocen, por ahí ando con esa página que con el objetivo de poder llegar a más personas, de concientizar y pues apoyar a esas personas que al igual que yo, pues solo nosotros sabemos lo que sentimos. La gente puede ver, por ejemplo, que hoy, por hoy, eres una jovencita que te ves muy saludable. Sí, Entonces, platícanos del principio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te diagnostican? ¿Qué síntomas pues, sentiste? fíjate que al principio, pues desde muy pequeña, yo me enfermaba mucho. Era como mucho dolor de estómago, náuseas. Es más, cuando iba al colegio y me iba en bus, pues solo desayunaba rápidamente, salía con mis cosas y pues siempre me daba náusea. Entonces, asumía que era por el viaje, por la levantada temprano, que por la gastritis, muchas cosas. Entonces, no me pasaba por la mente como poder tener alguna enfermedad que se debiera a todos esos síntomas. Entonces, eh, padecía mucho sí, muchos problemas como intestinales y todo, digestivos, perdón, y cada vez fue en aumento, cada vez fue en aumento. Es más, en una ocasión me dio una enfermedad muy fuerte y creo que eso desencadenó más lo que es la celiaquía y yo no lo sabía. Entonces, ya cuando esos fueron los primeros años en la niñez, ya cuando llegué a la universidad, pues por la alimentación y todo, que muchas veces uno come comida rápida o algo más práctico, pues cada vez empecé a sentir como más síntomas, ya no solo eran problemas digestivos, sino también me afectó tendinitis, me afectaba mucho la migraña, empecé a tener episodios como de depresión, ansiedad y todos esos síntomas como muy marcados y cada vez en aumento. Y yo no entendía el por qué o qué estaba sucediendo, entonces me empezaron a llevar con médicos, no sé cuántos médicos fui, tantos exámenes que me hicieron y toda la vida me dijeron que era por estrés, era colon irritable y me decían, no, mira, es que de plano estás estresada por exámenes o por algo, entonces relájate y vas a sentirte mejor. Y yo decía, pero es que no puedo estar todo el tiempo estresada, algo más tiene que haber en mi cuerpo que no me haga bien. Entonces, pues lo que yo hacía era que dejaba de comer comida de fuera, porque yo decía, pues algo me hizo mal, algo me cayó mal. Entonces empezaba a comer como cosas cocidas, solo de casa. Entonces al final, pues sí mejoraba. No al 100%, pero sí empezaba a mejorar. Entonces yo decía, bueno, tal vez solo fue una intoxicación o algo así. Claro. Luego que volví a comer como que comida chatarra o cosas así, volví a caer y siempre era como el mismo círculo. Ujú. Entonces volví a ir a otros médicos o cambiaba de médicos, pero siempre me decían lo mismo. Entonces llegué a un punto de frustrarme, porque entonces empiezas a pensar, bueno, es que yo no estoy loca, no me estoy inventando esto, o Claro. sea, mi cuerpo sí se siente mal y muchas veces me sucedía que en los exámenes todo salía normal, en los exámenes que me pedían. Sí. Entonces decía, no puede ser, ¿verdad? Algo tengo. Había muchas veces que también uno se pone triste o frustrado porque la gente a su alrededor pues ya no le cree. Porque dice, no, pero es que eso ya salió que está bien. O sea, ya salió, o sea, debe ser solo estrés. O Entonces, piensan que eres hipocondríaca y te estás sí, creando un montón de males tú solita, ¿no? y la verdad es como bien doloroso porque uno dice, si estas Mm, personas creen eso, ya uno empieza hasta a dudar de uno, de mm, decir, ¿será que yo estoy, pero estoy mal de la cabeza o qué? Pero es que yo me siento mal, algo malo tengo que tener. Bueno, y así pasaba y todo, y era lo mismo, ¿verdad? De siempre, siempre me decían lo mismo.
Entonces cada vez mis síntomas empeoraban. Me Sí. afectaban los músculos, me hicieron infiltraciones Ujú. porque se me inflamaba algún tendón, ¿verdad? Y el dolor era demasiado. Y Sí. entonces, pues me hacían los exámenes que podían hacerme para, dizque mi recuperación y no me recuperaba, ¿verdad? Pasaba días bien, otros días mal y así. Hasta que ya más adelante, pues lo comento porque mucha gente tal vez sí conoce ya a mi esposo, que es el doctor Ricardo Girón, Ajá. y con el que tenemos este, pues, blog los dos, ¿verdad? Compartiendo, porque él me ayudó muchísimo, porque digamos que ya había entrado a la etapa de la universidad y pues ahí nos conocimos y todo, entonces sucedía algo muy como raro que cada vez que yo comía pues en casa estaba todo bien, pero el fin de semana pues salíamos y todo y yo me ponía mala, o sea, los lunes ya estaba mala de nuevo o regresaba mal de esa salida. Y pues en ese momento mi novio era así como que, pero ¿y por qué cada vez que salimos te pones mal, verdad? Yo decía, no sé, pero era así como muy automático. Entonces, al final, pues en una ocasión me recuerdo que creo que era el día del cariño y yo quería hacer como que un pastel, ¿verdad? Y estaba toda emocionada que haciéndolo y todo, pero de repente la emoción como que se volvió así, un estrés total, me empezó a dar náusea, ya no quise probar el pastel y me recuerdo que cabal al otro día yo ya sentía nervios de no querer ni dormir porque sentía que ya no iba a despertar, o sea, me sentía demasiado mal. Entonces me llevaron al hospital. Eh, Me pidieron muchísimos exámenes, muchas pruebas. Me recuerdo que en esa ocasión hasta de dengue me pidieron. Me tuve que quedar en el hospital porque yo estaba empeorando, o sea, tenía muchos vómitos, el dolor ya no lo aguantaba, tenía mucho dolor de cabeza, tenía mucha migraña, tenía inflamación en algunos tendones. Me empecé a asustar porque me empezaron a dar medicamentos y yo ahí en el hospital me recuerdo que había una tele y yo ya no distinguía las imágenes. Entonces me empecé a preocupar porque en lugar de mejorar, pues con los medicamentos estaba empeorando. Ya no estaba viendo bien. Entonces ya le entra a uno como la ansiedad. O sea, ahí me empezó a dar ansiedad, no sabía lo que estaba sucediendo. Salían los resultados de mis exámenes y me decía que todo estaba bien. Entonces yo decía, no puede ser, o sea, algo tengo. Y en ese momento que estuve en el hospital, pues mi novio y mi papá, pues estaban conversando acerca de lo que me estaba pasando últimamente y hablaron con el gastroenterólogo para que, pues, fuera una sospecha lo de la enfermedad celíaca y que se pudiera dar con mi diagnóstico, si ese fue. Dinos así brevemente qué quiere decir celiaquía, qué es para que la gente entienda. Al final, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune crónica que Ujú, se caracteriza por la mala absorción de nutrientes a ujú, nivel sí, intestinal. sí. Entonces, yo cuando llegué a ese punto de estar en el hospital, pues yo ya no toleraba ni el agua pura. O sea, todo Ujú, lo que yo comía lo vomitaba. wow, Entonces, yo estaba bajando muchísimo de peso. sí. Y entonces cuando le dijeron, pues eso al gastroenterólogo, pues él entró como en duda y dijo, bueno, está bien, ¿verdad? O sea, ya le hicimos de todo, pues vamos a hacerle una endoscopia y con biopsia del Ujú, duodeno, claro, porque ya era como que de todos los exámenes, pues, para salir de dudas. claro. Me recuerdo que hasta yo ya me había aburrido de la dieta que me estaban dando en el hospital porque no me gusta la gelatina, ¿verdad? Y solo me estaban dando como gelatina. Y decía, por favor, que me levanten así como la dieta, ¿verdad? Porque tenía hambre, pero ya no Sí, toleraba nada. Entonces me cambiaron la dieta. ¿Y para qué? Porque al final pues sí era el gluten, ¿verdad? Sin saberlo. Y entonces me puse peor. Empecé como a tener más vómitos, en lo que llegaba como que mi resultado. antes de que te dieran el diagnóstico, ¿qué pasaba por tu mente? La verdad es que como que Sí, mucho miedo porque mi cuerpo ya no lo sentía igual. Me sentía muy débil, me sí, sentía muy triste porque decía yo, Dios mío, no sé, o sea, yo no quería ni dormirme. A mí me decían, tenés que descansar porque tu cuerpo está debilitado y yo no quería cerrar los ojos porque decía, ujú, yo no voy a despertar.
se topa uno con ese miedo de no poder ni explicarle a la gente porque me decían, ¿qué sentís? Y yo siento un mal completo porque me Claro. dolía todo, hasta la cabeza. Tenía migrañas muy fuertes que no aguantaba la luz, no aguantaba que me hablaran. ¿Cuántos años tenías cuando esto pasó? Porque la gente puede pensar que es algo que le sucede a personas mayores y tú eres bien jovencita y esto sucedió incluso hace como 12 años. ¿Qué edad tenías? 22. 22, muy jovencita. No tenías todavía a tu hijo. No, 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 no. Sí, Estaba, digamos que estaba en la universidad cuando esto sí, atacó, que yo creo que fue porque muchas veces me tocaba como el horario muy largo. Entonces yo sí, llevaba mi refacción de casa, sí. pero obviamente a mí me gusta comer. Entonces me acababa la refacción y pues si me tocaba quedarme a clases en la noche, pues Ujú. comía obviamente lo que se me cruzara por ahí, comida chatarra o algo. Y yo ahí sí me di cuenta que me ponía mal de inmediato. Cuando te dan el diagnóstico, Jessie, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sientes? Pues la verdad, cuando me dieron el diagnóstico, yo ni había escuchado de la enfermedad, no tenía ni idea qué era el gluten, ni dónde se podía Claro, encontrar. no, y es que además la enfermedad o la condición celíaca no es una condición común. Vaya, yo estaba leyendo que por ejemplo, en personas que son blancas no hispanas, más o menos de cada 100,000 personas, solamente 300 son las que son diagnosticadas con una condición celíaca. No quiere decir que no hayan otras personas, que no hayan más personas, pero no han sido tal vez diagnosticadas, ¿verdad? Pero entre los hispanos incluso es una condición aún más rara, porque estamos viendo que son más o menos solo 200 de cada 100,000. Y Yo creo que más que todo de que no sea común, siento yo que hay poco del diagnóstico y mucha gente que así como yo asumimos cosas. Por ejemplo, hay veces que la enfermedad celíaca no afecta, solamente da problemas digestivos, ¿no? Es un grave error. Digamos, a veces tú le puedes preguntar a una persona, mira, ¿te hace mal el gluten? No, a mí no me da dolor de estómago, a mí no me da diarrea, a mí no me da estreñimiento. sí, Y no es eso, muchas veces te comentaba, yo pasé episodios de migraña, sin dolores de estómago, solo migraña. claro. Y era porque me había contaminado, o sea, había tenido una contaminación cruzada y yo sin saberlo, pues asumía que la migraña era por tensión, por calor, por tráfico, por cualquier otra cosa, menos que fuera por algo que yo estaba comiendo. Porque Entonces, ciertamente tú ahorita ya eres una mujer informada y eso también te hace una persona más fuerte, ¿no? Y más segura, sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo puedes controlar esta condición. Pero para las personas que reciben este diagnóstico y que no saben qué hacer, que a lo mejor tú sentiste miedo, quisiera sí, como que para que las personas que están cruzando, no solamente por una condición de celiaquía, puede ser una condición de cualquier otro tipo, o cualquier otra enfermedad. Siempre hay un o sea, proceso, ¿no? es bien duro, yo entiendo a las personas, es bien duro porque le llaman como un duelo, porque al final cuando ya eres una persona más grande y has comido muchas cosas y ya tienes un estilo de vida, pues te lo cambian de un día para otro, porque no es así como irle bajando a las porciones o cosas así, sino que, bueno, eres celíaco, el único tratamiento es una dieta estricta, libre de gluten. Entonces, a mí, eh, lo primero que me pasó fue quitarme el pan, porque era que no contenga, porque es una proteína que se encuentra en el trigo, ¿verdad? En el centeno, cebada. Entonces, cuando me dijeron eso, bueno, yo dije, bueno, me puedo quitar tal vez el pan, porque yo siempre preferí pues la tortilla y ciertos pasteles. Bueno, yo dije, bueno, solo tenía como un favorito. Y empecé a disque, manejarlo de esa manera. De por sí, cuando me ofrecían un menú así de pasta, yo decía, bueno, la pasta, bueno, no, porque es de trigo. Entonces decía, bueno, eso tiene gluten, entonces no puedo, ¿verdad? Entonces, bueno, pasta tampoco. Pero cuando te pones a analizar cada cosa, y mis primeras idas al súper era como, miraba todos los productos y yo decía, bueno, solo me quito el pan. Pero cuando le das vuelta a los productos, una gran cantidad de productos contienen gluten. Y no sabía yo, digamos, desde jugos, aderezos, dulces, chocolates, embutidos,
cosas que tal vez a diario uno tiene, condimentos, es más, hasta las bolsitas de té muchas veces hay en algunas ocasiones que contienen, los helados. Y entonces yo decía, wow, o sea, antes era tan fácil ir a una heladería y comprarme un helado, ahí se volvió más difícil. Yo salía y era bien fácil, si me agarraba la tarde, poder comer fuera, ahora ya no. Entonces el tener y analizar cada cosa era como más triste. Entonces la primera etapa que uno entra es como la negación. No, yo no puedo tener eso, tal vez se confundieron con el diagnóstico, o sea, tiene que ser otra cosa. Claro. Después creo que entra mucho lo que es como la tristeza y todo, pero ¿por qué a mí? Tú quedaste en una cama sin poder caminar y te dolían los brazos. Sucedió ya de casada. Porque entonces yo luego me caso. Sí. Y empieza el problema de, bueno, mi esposo no es celíaco, yo soy celíaca, ¿cómo podemos como tener una relación en la casa y que pues, no contaminarme? Pues cuando uno ve los costos tan elevados que es de una dieta libre de gluten, así completamente libre de gluten, pues entonces dijimos, bueno, intentemos así de tus cosas con gluten, mis cosas sin gluten y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Entonces él no estaba muy convencido, pero yo le dije, mira, no, es que los gastos y que no sé qué, entonces puedes tener tú tu pan y yo solo mi panito, ¿verdad? Y empezamos a tener como los cuidados que yo había medio escuchado, leído por otras experiencias, de decir, bueno, la comida tiene que estar de otro lado, o muchas veces lo sin gluten es arriba y lo con gluten es abajo en los muebles, por ejemplo. Y también con relación a los trastes, ¿los tenían que separar o solamente era la comida? No, también todos los utensilios de cocina. Digamos, si yo empecé a intentar hacerle como panes para su refacción, ¿verdad? Entonces usaba un cuchillo y todo, pero tenía que ver que ese cuchillo fuera de él y el mío aparte. Si yo, digamos, si uno introduce el cuchillo en la mantequilla, y se lo echo, digamos, se lo untas al pan, ya no lo puedo utilizar yo porque ya esa mantequilla tiene gluten. Aunque haya sido mantequilla sin gluten, pero yo haya utilizado el cuchillo de él en mi pan. Entonces, eso es bien complicado y era lo que tal vez a mí me costó en un principio entender la contaminación cruzada, porque yo decía, yo era de las personas que decía, ay, no creo que sea tan exagerado, o sea, por unas miguitas tal vez no pasa nada. Y lo empecé a hacer, ¿verdad? De que le quitaba el cuchillo, digamos, a él, y yo decía, bueno, medio lo lavo rapidito y lo uso yo. Pero me di cuenta que era como muy complicado, porque entonces yo me estresaba de ¿y qué usé, verdad? Se me confundían los cubiertos, tenía que tener otro sartén, digamos, porque si freía, por ejemplo, un jamón o salchichas, ya estaba contaminado. Entonces no lo podía usar para mi comida. Entonces se volvió como una cadenita de mucho estrés y ansiedad. Me imagino que también era difícil cuando tú ibas a casa de familiares. Sí, más que todo eso de la contaminación cruzada, que muchas veces pues piensan que uno es exagerado con los cuidados, pero al final sí la mente empieza a jugar sucio en uno porque ya no estás como disfrutando el momento. Digamos, te invitan a eventos y todo, y tú estás, no, pero ¿qué toqué? No me contaminé, ¿dónde está mi lonchera? ¿Dónde están mis trastos? Que nadie vaya a tomar de mi comida, por ejemplo. Sí. Porque entonces uno se vuelve como que ya no quiere compartir, pero no es por el hecho de no dar, sino que no le introduzcan la mano digamos, a snacks o algo que uno tenga. Entonces, eso es como lo más complicado, porque entonces la gente lo empieza a ver como ya antisocial, porque entonces tú, por evitar la ansiedad, el estrés, muchas veces ya no quieres ir a los eventos o algo, porque también te estresas tanto pensar que te vas a contaminar, aunque llevas tu lonchera, pues estás así como no disfrutando, sino pendiente de todo tu alrededor. Y cuando nosotros nos casamos, pues yo pensaba que era una exageración todo eso y lo intentamos. Pero pues nos llevamos sustos muy graves, donde por contaminación cruzada me puse muy mal. Entonces volví a caer en sentirme mal, en empezar con dolores de estómago, vómitos, a perder peso, terrible. Entonces, un día, y eso pues se lo tengo que agradecer a mi esposo, porque él fue el que tomó la decisión de, aquí no entra gluten a la casa. Yo por amor me voy a quitar el gluten aquí dentro de la casa. Entonces era así, no nos estresamos, y si hay pan, es pan sin gluten. Si hay utensilios, sartenes, todo es sin gluten.
Entonces, pues en la casa llegué a sentirme súper segura porque sabía que no había nada con gluten. Pero también sabía que mi reto era el salir de la puerta a la calle. Entonces se vuelve como tal vez las primeras salidas bien complicado, porque entonces creo que el mismo hecho de que te digan que no, te dan más ganas, porque a veces yo antes pasaba por muchos restaurantes de comida rápida y no se me antojaban, pero Sí, cuando me diagnosticaron celiaquía ya salía y se me antojaba todo. Entonces, sí afecta mucho lo psicológico. Entonces, en esto yo he mencionado mucho en las charlas que si nos rodeamos de personas que nos apoyan, de familiares, de amigos, que se toman el tiempo de, no les pedimos que sean expertos en esto de celiaquía, pero que por lo menos tengan una idea por amor a nosotros. Sí es bien importante y nosotros lo agradecemos muchísimo, porque esto si es en equipo, lo hacen más práctico y más sencillo para uno. Porque uno tiene que claro. lidiar día a día. No puede decir uno, ay, es que ya estoy bien. O sea, Sí, al tener sí, tiempo de llevar una dieta libre de gluten, uno comete el error de decir, bueno, ya me curé. claro. No es cierto. No, hasta el momento, pues no hay cura. Y es de una dieta estricta, libre de gluten toda la vida. Entonces, mi otro problema, que fue ahorita lo que comentabas de las piernas, fue porque entonces mi sueño siempre fue ser mamá. Y cuando yo empecé a leer muchas cosas de celiaquía, cuando me entraba como el estrés o la Ujú. ansiedad, yo teniendo dos médicos en mi familia, que es mi papá y mi esposo, cometí el error de buscar información tal vez donde no era lo correcto y que creo que muchas personas lo hacen. Buscar en páginas celiaquía y muchas cosas. Y así como dice cosas positivas, hay Ujú. cosas muy negativas. Mm. Entonces yo me topé con mucha información que hablaba sobre la infertilidad en personas celíacas. Sí, Entonces, no te voy a mentir, me afectó muchísimo y mi cabeza daba mil vueltas y decía, Dios mío, o sea, no solo es esto de la celiaquía, sí, sino trae un montón de consecuencias. sí, claro. Entonces, yo me estresaba mucho porque entonces mi esposo me miraba estresada y me decía que tienes nada. O sea, yo ocultaba todo, me empecé a guardar mis cosas y yo Mm. no tengo nada, no tengo nada. Entonces, me empecé a disque, a hacerla fuerte cuando por dentro todo lo estaba guardando. ¿Y te hacías la fuerte con tu esposo? ¿Por qué, Jessie? Yo creo que a un punto de que ya me había visto como yo me sentía como muy débil en muchos aspectos porque de sentirme mal, siempre lloraba porque me entraba ansiedad, tristeza, pues llegué a un punto de ya no querer verme así. ¿Y no querías preocuparlo a él? ¿No querías O que sea, te yo quería vieran? como que la gente pensara que ya tenía el control y decir que como que no me afectaba. Mm. Entonces, y eso Mira, fue te pregunto esto, Jessie, porque tu caso o la reacción que tú estabas teniendo es muy común con personas, no solamente con celiaquía, pero con cualquier otra condición, que a veces cuando son recientemente diagnosticados, tal vez al principio buscan ayuda, lo comentan y pero llega un momento en el que ya no quieren tal vez decirle a las personas cómo se sienten, porque no quieren inspirar lástima, porque no quieren causar problemas, no quieren que otros sufran con ellos, porque tal vez no quieren cansar a las otras personas. Y lo que yo sí, estoy escuchando de ti es que también es importante pedir ayuda, porque cuando uno no la pide, uno también se lo queda. Esto es como si somos un globo, ¿no? Y sí. estamos echando aire y nunca sale, y si solamente le pones y le pones al globito, va a llegar un momento en el que va a explotar. Y Y, eso pasó. ah, cuéntanos, a ver. Eso pasó porque digamos que entonces son como muchas emociones, sentimientos encontrados que te Sí, atacan sí, lo que tú dices es muy importante. Uno llega a cansarse de tantas frases que la frase más común de, ay, pobrecito, es que es celíaco. Es que, ay, pobrecito, es que no puede comer nada. Ay, es que pobrecito. Entonces uno se empieza a sentir mal, como que a toda la gente uno le da lástima. Pero claro. como tú dices, el guardártelo y no contarle a nadie hace un mal
psicológico, en todo sentido. Y en tu rostro se marca, porque a veces tu humor cambia drásticamente. Sí, En algunas ocasiones ya no me miraba como tan sonriente porque estaba pensando en muchas otras cosas que en estar disfrutando el momento. sí. Dudaba en salir porque era, es que le tengo que contar a tanta persona, o sea, qué tengo, cómo me siento, y ya no era tan Ujú. bonito el estar explicando. Oye, Entonces, Jessy, ¿y alguna vez te sentiste enojada o con ira porque esto te estaba pasando a ti? sí, ¿Cómo yo creo fue que eso? al principio, porque como te digo, uno se empieza a enfocar en decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me tenía que pasar esto? ¿Por qué? Ujú. O sea, yo lo agarro ahora como cómico que yo lo cuento, pero antes yo decía, no, es que cuando yo me case voy a comprar de esas cosas congeladas para hacer cosas prácticas porque yo pues no podía cocinar nada. Ujú. Y que me hayan dicho esto y que yo tengo que prepararme todo y que puedo comer de todo mientras sea libre de gluten, pero cocinándolo pues uno mismo. Yo Ujú. decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No puedo cocinar casi nada. Entonces sí me marcaba en todo sentido. Entonces mi humor sí cambiaba porque entonces me Claro. hablaban o me mencionaban algo de la enfermedad y yo contestaba como la defensiva. Ujú. Es más, hasta el momento a veces sí se vuelve complicado porque hay comentarios que dicen y mi humor cambia y se nota, y eso que ya llevo 12 años. Pero son esas frases, como te digo, que son como marcadas dolorosas porque uno no sabe que no hay cura para esto. Entonces, no es lo mismo que te topes con personas que te dicen, mira, te conseguí esto sin gluten, no sé cómo, si te vaya a gustar o no, pero yo lo conseguí, ¿verdad? Para que Ujú. puedas como convivir con todos nosotros. Ujú. Uno agradece como esos pequeños detalles o el hecho de, mira, fíjate que estaba leyendo y es súper complicado lo de la contaminación cruzada, entonces mejor si te sientas aquí. O sea, pequeños detalles que hacen un gran cambio y uno se siente, wow, o sea, aquí me siento bien, aquí me siento cómoda, porque entonces, si uno no se siente cómodo, se le nota y uno evita ir a esos lugares. Voy a decir algo, Entonces, y si me permites, y es esta importancia de elegir con quiénes tú también vas a compartir la información, y a veces sí vas a tener que seleccionar, ser muy selectiva con las uno se personas vuelve con las, así. sí, con las personas que convives, ¿verdad? Y, y vas a, la manera de seleccionar es ver quién realmente puede como comprender mejor por lo que estás Sí, pasando y ahí es y unirte donde, en tu proceso. sí, y ahí te digo que sí es cierto, eso es lo que tú mencionabas, de que es como un globo que uno se va guardando y al final explota. Porque en una ocasión me recuerdo que sí, me agarró como mucha tristeza y mi esposo me vio y me dijo, mira, ¿qué tienes? Y yo le hablé de esto, ¿verdad? Que era lo que más me dolía. Le digo, mira, tanto tiempo soñé pues con ser mamá, le digo, y pues estaba leyendo toda la información y decía esto y el otro. Y entonces me decía él, no, pero tú, o sea, no te preocupes por eso, o sea, Dios sabrá que en su momento, pues si tiene que pasar, va a pasar, y si no, no, ¿verdad? Pero así como que déjalo en las manos de Dios. Me recuerdo que en ese momento empecé como que a llorar, a llorar, a llorar, porque en lo que le estuve hablando, pues no, ya no solo le conté de esto, sino que le dije, mira, es que me siento mal, porque a mí, o sea, qué hice mal, o sea, tantas cosas. Entonces como que lo exploté, lo Claro. lloré, Mm. lo grité y al final sentí una paz interior Ujú. y dirías tú con las personas adecuadas, porque lo hice con mi esposo, lo hice con mis papás y Sí. entonces ahí fue donde empezó esta etapa que, que pues yo dije, no, me tengo que cuidar por amor propio y yo voy a hacer y si Dios me da pues el privilegio de ser mamá, pues enhorabuena. Y si no, pues también lo voy a aceptar. Entonces yo lo que hice fue, empecé la dieta estricta, libre de gluten. Y ahí sí, llevando mi lonchera a todos lados, ya no comiendo nada de fuera, teniendo todos los cuidados de contaminación cruzada. Me volví como más experta en eso. Claro. Y me pasó algo muy curioso que me empecé a sentir mal en alguna ocasión y empecé con vómitos, a sentirme mal y otra vez yo triste como que no puede ser, o sea, si estoy comiendo libre de gluten. Claro. Entonces me tocó ir al médico y todo. Al final pidieron un ultrasonido y todo y pues ahí la noticia fue
sumamente alegre para mí porque los síntomas no era por gluten, sino era un bebé en camino, ¿verdad? Entonces ahí me dio como mucha alegría y llegué a entender muchas cosas porque dije yo, en el momento en que lo dejé en las manos de Dios y lo hice por amor propio, que la dieta libre de gluten, me di cuenta que eso de infertilidad no es todos los casos, porque ahí me di cuenta que teniendo así como mi dieta súper libre de gluten, pude tener un embarazo muy bonito. Los primeros meses pues sí, hice algo terribles, pero muy lindo, y por eso al día de hoy le digo mi milagrito, le digo a mi hijo, porque fue la noticia pues más linda que pude tener. Y yo dije, wow, esto se debió a todo lo que yo aprendí en el camino, a no guardarme las cosas, a entender o a no decir por qué a mí y a cuestionar a Dios, sino a decir, bueno, solo tener como que pedir la fuerza para seguir adelante y enfrentarlo de la mejor manera. Y así lo hice, y con el apoyo pues de mi esposo, de mis papás y todo, lo supe llevar el embarazo y todo, y nació súper bien mi hijo, y pues ese proceso fue como muy bonito. Claro. Entonces ya logré yo tener como otra etapa bonita. Quiero decir algo, porque aquí es como si tu hijo, el saber que tú estabas esperando a tu nene, le da un nuevo sentido a tu vida. Pero tú hablaste de hacer cambios. Quiero compartir algo así rapidito con las personas, y es algo que dice Víctor Frankl, que es un sobreviviente del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, y es cuando ya no podemos cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En tu caso, eso significó cambiar de hábitos, cambiaste tú misma y decidiste, bueno, voy a ser más saludable, me voy a informar, voy a tomar precauciones, voy a seleccionar a las personas con las que me voy a relacionar. Entonces fue una decisión que tú tomaste, y esto es muy importante porque nos pueden pasar muchos eventos en la vida, cualquier cosa. Puede ser una enfermedad, quizá la pérdida de un ser querido, quizá perdieron el trabajo, quizá terminaron una relación, y muchas veces estas situaciones nosotros ya no las podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar en mí para poder tomar de vuelta el curso en mi vida? Y eso fue lo que tú hiciste con esta condición celíaca. Sí, la verdad es que una gran motivación, porque al final el decir, también tengo que cuidarme por un chiquito que está a mi lado, y que yo no podía caer en la enfermedad, estar ahí enferma en cama y tener un chiquito, sino que yo decía, no, tengo que estar al 100% para darle lo mejor a él, Sí. y que tampoco sienta como eso de no estar conmigo, ¿verdad? Porque sí me ponía como muy mal. Entonces, con el tiempo, pues, aprendí muchas cosas, pero tampoco te voy a mentir, como es bien complicado, también me tocó muchas veces, pues, contaminación cruzada, que esto fue lo que me llevó a esto del blog, y lo que tú comentabas de la historia, que yo al sentirme ya que ya mi cuerpo lo estaba agradeciendo, porque ya me sentía como nueva, porque ya no padecía migrañas, de dolores de estómago, mejoré de gastritis, mejoré en todo sentido. También la depresión, porque también mejoró un montón. Entonces viene y siempre uno tiene como personas ahí alrededor que sin mala intención, sino que tal vez poca información o poco conocimiento acerca de esta condición, pues a veces que me decían, mira, es que te traje un pache, ¿verdad? Para que compartas con nosotros. Y yo así como, no, es que no puedo comerlo. No, pero mira, es que solo es de papa, ¿verdad? Y no sé qué otro ingrediente y todo. Y la cosa es que muchas veces la insistencia de las personas, pues más al ver uno como que las delicias de la comida, y ahí es donde tiene que entrar mucho la fuerza de voluntad. Pero con el tiempo a veces uno como que cae y tiene sus caídas, y pues yo decía, bueno, si solo es de eso el pache, pues me lo voy a comer un pedacito. Y quizás resultaba que sí tenía, y le habían echado consomé, y yo me daba cuenta hasta después, y pues lo sufría.
si muchas veces tenemos dolor de cabeza, puede ser por algo más grave y le tenemos que dar importancia y acudir al médico. Yo no lo hice así y seguía comiendo lo mismo. Al final, para mí fue acumulación y caí ahí sí en cama porque un día de la nada empecé con mucho dolor de estómago y mucha náusea y le dije a mi esposo, mira, me siento mal, yo creo que fue algo que comí. Me empezaron a dar muchos escalofríos, me empecé a como deshidratar muy rápido. Y yo siempre he sentido algo, no sé si es común entre los celíacos, pero a mí me ha sucedido, es como unos brincos. Y Ajá. digamos, yo ya después de tener como que muchos vómitos o mucha diarrea o mucho dolor, empiezo con escalofríos, como si tuviera fiebre y, digamos que el cuerpo, las piernas, los brazos me empiezan a dar como brincos, como si estuviera convulsionando, se podría decir. No es Wow. una convulsión, pero así se ve. Sí. Entonces, pues mi papá al verme, mi esposo, pues se asustaron porque no me habían visto nunca así. Me canalizaron y me pasaron ahí para medicina para la náusea, para pararme los vómitos, para el dolor de estómago. Empecé a tomar suero para hidratarme, pero se dio el caso de que en esa ocasión, en una de las ocasiones que me dio, porque ha sido en 2 ocasiones, lo de las Sí. piernas, Sí. fue de que me recuerdo que estar un tiempo recostada, pero no pasó mucho tiempo, eh, yo quería como levantarme al baño, me recuerdo. Y en ese momento fue que yo ya no sentí mis piernas. Wow. Ya tenía a mi hijo, me recuerdo, y lo escuchaba y yo no podía pararme, no Sí. podía pararme a correr y pues ir por él. Y digamos, me empezaron a decir como que no, mira, pero empecé a hacer como que actividades ahí en la cama para que tu mente no esté pensando en lo de las piernas. Sí. Pero no podía. Mi mente era una lucha de, es que cuánto tiempo voy a estar sin caminar, y es que voy a volver a caminar, es que no puede ser. Y mi intención era tratar de bajar las piernas de la cama. Y hacía el intento por como que estar parada y todo, pero no tenía control, entonces lo único que hacía era que me debilitaba cada vez más. Ujú. Y sin mentirte, la recuperación fue muy larga. Sí tuve que pedir ayuda porque no podía estar de pie, no podía estar como que sola en la casa. Fue como un chiquito aprendiendo a caminar, o sea, dar pasitos cortitos, no por mucho tiempo, no caminar tanto tiempo, empezar como una fisioterapia. Hay mucha gente que a veces me pregunta, yo tal vez no lo hice, pero las personas que estuvieron a mi alrededor me ayudaron muchísimo, fue a ir con un psicólogo, pero hay personas que sí lo necesitan, pues sí deben de acudir a un psicólogo porque esto es mejor llevarlo acompañado, porque uno tiene que entender sus debilidades y sus fortalezas y Exacto. decir, bueno, es momento de pedir ayuda. Y Fue sí, muy sabio lo que hiciste y ojalá que las personas que nos estén escuchando comprendan la importancia que es de no viajar solos. No, no necesitamos estar solos. A contarte una anécdota. Yo también, yo soy sobreviviente de una embolia pulmonar y también de cáncer. Y, y me acuerdo que alguien me dijo, mira, si tú pones un granito de sal en un vasito de agua, ¿cómo sabe ese vasito? Y yo dije, pues salado. Bueno, y si pones ese mismo granito de sal, si lo pones en un lago, ¿a qué sabe el agua del lago? No, pues ni lo voy a sentir. El granito de sal está ahí, pero es tanta el agua que no se siente tanto lo salado. Entonces la vida es así, los problemas son así, ¿verdad? Porque si nosotros no nos lo quedamos, no va a ser tan amargo el viaje. Todavía lo vamos a sentir, obviamente, está ahí, ¿no? Como esta sal, está ahí, se echó en el lago, se echó en el vaso. Pero el espacio donde uno lo pone va a hacer una diferencia. Es decir, si yo me lo guardo, pasa lo que dijimos del globito, que se puede reventar. Pero si yo lo comparto, no voy a sentir tanto el peso porque hay alguien más que me está ayudando a llevarlo. Entonces necesitas ser valiente para pedir ayuda. Así que yo te aplaudo y te agradezco que estés compartiendo este testimonio aquí el día de hoy. sí, muchísimas gracias, porque sí, yo siempre lo he dicho, las personas que te rodean son un gran apoyo en tu vida y cuando se trata de esto, pues yo ahorita a la fecha pues me siento muy bendecida porque tengo una familia
que ya conoce más de esta condición, me apoya un montón, o ya, digamos, yo llego a ciertas casas y ya es como que, mira, aquí te puedes sentar y está tu individual o tus Claro, utensilios y todo. Y con pequeños detalles, pues uno lo agradece, porque a veces no uno busca tantas cosas, pero sí que sí lo escuchen a uno y uno se da cuenta que estas personas lo quieren a uno porque dicen, no, ok, si ella la hemos visto así de mal por un poquito, vamos a intentar que nada esté contaminado cuando ella venga. Y no tienen la obligación, sino que lo hacen de corazón y eso es lo más lindo. Eso es lo claro. más lindo. Entonces, aquí es donde, cabal, te quería comentar que después de esta ocasión que me sucedió lo de las piernas, pues fue como que si Diosito hubiera puesto este propósito en mi mente y dije, yo no quiero que las personas lleguen al punto que yo llegué. Si las personas pueden llegar a un diagnóstico mucho antes y evitar todo esto, yo quiero hacerlo y yo quiero apoyar. Claro. Entonces empezó la idea de abrir un blog. Ajá. Pues no sabía en dónde abrirlo, no sabía mucho de esto, pero estuve preguntando, investigando, y dije, bueno, abramos un blog en Instagram y vemos qué pasa. Mi intención siempre fue pues ayudar ahí, entonces me recuerdo que lo abrí y todo y empecé de que no, yo voy a hacer que la gente encuentre los productos sin Sí, gluten de la mejor sí, manera y la forma más práctica, porque a mí me costaba ir al súper y con la ilusión de que entras al súper te tardas un montón y le das vuelta a todo y ni sabes dónde dice que es libre de gluten o no. Yo ya estuve pensando en otra cosa que no fuera cuándo me voy a recuperar de esto de las piernas, sino que mi mente cambió a estar positiva de decir, no, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ayudar a la gente. ay, me Y poco encanta. a poco Sí, en la recuperación, por comentarios de la gente, que muy, como que muy motivadores, esos mensajes que me ujú, llegaron al corazón de decir, ok, no pensé que a estas personas estuviera inspirando o apoyando. Entonces, porque tal vez la idea que uno tiene es, ay, no, es que si no tengo tantos seguidores, pues no inspiro a nadie. Si no tengo tantos likes, como que no estoy inspirando. Pero me di cuenta que cuando empecé ya tenía esos mensajes. Yo dije, bueno, con que ayude a una, dos personas, voy a exacto, sentir bonito el hecho de que pueda inspirar a estas dos personas. exacto. Entonces, creo que desde ese momento empecé a querer informar más, subir más, como ya podía, pues, caminar, gracias a Dios, en todo ese Sí, proceso de sí, recuperación. Entonces, yo ya agarré como hasta mi salida de ir al súper y darle vuelta a todo. sí, sí, sí. Y empezaba a darle y empecé a escribir como, por ejemplo, aquí encontré una salsa de tomate libre de gluten sin trazas y le daba vuelta y le tomaba toda la etiqueta. Porque a veces también empresas por vender más le ponen el gran rótulo de libre de gluten al frente para que sea lo primero que uno ve. Claro. O atrás en la etiqueta nutricional dice puede contener trazas de gluten Mm, o por su naturaleza es libre de gluten, pero no le están diciendo a uno que es libre de gluten. Gracias a Dios, como pues vi que sí, mucha gente se sentía apoyada con la página y todo, pues sí surgió la idea de entonces hacer en vivos para brindar más información a las personas. Ahí van a encontrar algunas grabaciones de en vivos que hemos tenido, también actividades, porque llevamos a cabo una actividad ujú. con unos amigos que también están en esto de celíacos, ¿verdad? Y fue muy bonita el 5 de mayo, que es el Día Internacional del Celíaco. Entonces también ha pasado por nuestra mente que se escuche aquí en Guate de la celiaquía, porque al igual que en otros países, aquí también hay celíacos, tal vez pocos diagnosticados. Entonces queremos alertar a esas personas a que si sienten Sí, síntomas o que acudan al médico, que se hagan claro. las pruebas necesarias para evitar pues consecuencias, porque a la larga sí puede ser grave. Si cuidamos nuestra dieta, no es grave y no tenemos que tomar medicamentos ni nada, pero hay personas que sí son como que son asintomáticas, pero si ellas saben que son celíacos y están comiendo cosas con gluten, Mm. en cualquier momento les puede dar un susto. Claro, ¿qué fue lo que a ti te Entonces, pasó? Y tantas cosas que me pasaron, que hasta la fecha eso hicieron que tuviera una fuerza de voluntad que yo considero que gracias a Dios la he tenido bastante bien, sí, porque ya puedo salir a la calle o estar en un evento sin que se me antoje lo que esté enfrente mío.
Yo quedarme contenta con lo que yo llevo en mi lonchera y ahora sí disfrutar el evento, disfrutar la salida, disfrutar el viaje y ya no ponerme a pensar tanto en el por qué, Fíjate sino que es un hábito que tú ya desarrollaste. Ahora, muchas personas a lo mejor sienten que o piensan, oh, qué difícil, pero todo comienza con pequeños actos de disciplina. Y, por ejemplo, tú dices, tú llevas tu comida. Entonces, si uno lleva su comida y se acostumbra a prepararla, no vas a caer en tentación tan fácilmente porque llevas lo que necesitas contigo. Y aunque tengas hambre, bueno, ahí tienes lo que tú llevaste. No tienes sí, que necesariamente agarrar cualquier cosa que te ofrezcan. sí, yo creo que también muchas de las cosas que pasan es que tienes que encontrar como una motivación. Hey, yo quiero tener más años de vida con mi hijo, con mi familia. Yo digo, no, yo me voy a cuidar por mí y por los míos. Claro. Entonces, porque al final la fuerza de voluntad es bien duro tenerla. Entonces yo Sí. molesto a mi esposo porque yo le digo, mira, si la fuerza de voluntad fuera solo por bajar de peso, yo creo que yo hubiera caído en tentación. Tú mencionabas algo de tips como para uno llevar a cabo toda esta alimentación saludable. Y creo que una de las cosas es ser organizado, ser prácticos, que si se va de viaje, pues tiene que pensar cuál va a ser el destino, qué lugares hay libres de gluten, en dónde puede encontrar cualquier cosa, medicamentos. Entonces uno empieza como a tener más una agenda, tener con tiempo el pensar qué voy a preparar para mi lonchera, porque todo buen celíaco sabe que en estos tiempos tiene que llevar su lonchera a todas partes. Aquí hay como pocos lugares en los que uno puede confiar que sean totalmente libres de gluten. Sí. Tenemos que saber, por lógica, que en un lugar que sea libre de gluten, apto para celíacos, no debería entrar nada con gluten, nada. Desde el momento en que ya hay algo con gluten, puede ser libre de gluten por su naturaleza, pero no es apto para celíacos. Y es algo Mm, bien difícil de transmitirle a la gente, porque dicen, no, pero es que en tal y tal restaurante ya hay un menú sin gluten. Sí, claro. puede ser sin gluten por su naturaleza, que ellos digan, es que la tortilla es solo, por ejemplo, de harina de arroz. Sí, pero lo tuviste que freír en un sartén donde fríe, donde Y eso ya cambia tu condición. sí, ya cambia totalmente para un celíaco. Pero mucho de eso sí tiene que ser también aquí, ¿verdad? O sea, mentalizarse positivamente, porque si estamos pensando de, no, es que esto, ¿por qué a mí? Es que yo quería comer esto, y es que yo ya salí y no traje lonchera. Es como estar haciendo más largo el sufrimiento. O sea, si ya uno sabe que está diagnosticado, es mejor, bueno, yo le digo a mi esposo, es bueno cuando uno tiene el diagnóstico, llorar, gritar lo que quiera uno en ese momento y bueno, darle vuelta a la página y decir, ok, para adelante. Y de Mm, aquí lo que la vida pues me tiene tomar preparado para acción. adelante. Sí, Sí, hacer el cambio. Esta transformación de la que hablábamos. No puedo cambiar la situación, bueno, pero me puedo cambiar yo para sí. adaptarme y comenzar. Se nos está acabando el tiempo. Quiero como mencionar los puntos principales que acabas de mencionar y tú me dices si hay algo que quieres agregar. Hablas de, primero, encontrar un sentido. ¿Por qué razón voy a hacer este cambio? Para ti fue tu hijo, tu esposo y tú misma, ¿no? El amor a ti misma. Hablas de ser organizado, preparar tu comida, convertir esto en un hábito, una disciplina para siempre llevar contigo y estar preparada. Hablaste de educarse, porque tenemos que saber qué es realmente, qué significa, por ejemplo, si no tiene gluten, pero cómo se preparó, cómo se cocinó. O sea, también hay que tomar eso en cuenta. Hablaste de ser positivos y no es fácil y esto le pasa a cualquier persona que está atravesando por una cuestión de salud. Hay que hacer cambios y no es tan sencillo, pero hay que procesar, hay que sacar eso que nos abruma, pedir ayuda, pero ser selectivos, buscar personas que nos quieren bien, que nos van a comprender y nos pueden apoyar en este proceso. Quiero compartir la información de tu esposo porque también lo pueden llamar a él para las personas que necesiten saber un poco más sobre esta condición celíaca. Aquí está también el enlace para que puedan ir a Instagram, donde tú tienes tu página y ahí pueden seguirte. Muy importante porque también parte de ese equipo, el apoyo que vamos a buscar, tiene que ver con personas que están pasando por esto,
como es tu caso, y también sería lindo invitar a otros que pueden aprender de esto y ser parte de ese equipo, porque al final somos nosotros los únicos que podemos transformarnos cuando no podemos transformar la situación que se nos presenta. Les doy las gracias a ti, Jessica, por haber estado aquí, a las personas que nos acompañaron en vivo también viendo este programa y las personas que estarán viéndolo más adelante. Recuerden que Inspírate con Laura Isabel, la intención que tenemos simplemente es mostrar la resiliencia humana y proveer herramientas prácticas para vivir mejor, con sentido y con propósito. Y Jessica, tú nos has ayudado a conseguir eso el día de hoy. Muchísimas gracias.